El Parque Arqueológico de Segóbriga, probablemente de origen celtíbero, se halla sobre el Cerro de Cabeza de Griego en el término municipal de Saelices, Cuenca. Segóbriga es considerada una de las ciudades romanas mejor conservadas del occidente del Imperio Romano y el conjunto arqueológico más importante de la meseta. Era un lugar estratégico y un cruce de comunicaciones destacado, capital administrativa situada en unos terrenos donde se desarrollaba una abundante explotación agrícola, ganadera y minera. Precisamente su crecimiento exponencial estuvo muy vinculado al lapis specularis, un mineral rico en la zona y que se usaba para elaborar cristal. Antes de entrar en la ciudad se recorren las vías de acceso y salida donde ya se aprecian varias curiosidades. Una de ellas es lo que queda del acueducto. Este suministraba agua potable a Segóbriga. Su trazado era de más de 5 kilómetros y llegaba hasta Saelices. Igualmente, a lo largo de toda la urbe se instalaron grandes cisternas de hormigón para el abastecimiento hídrico de la ciudad. Durante este paseo surgen también numerosas tumbas. En Segóbriga, como en todas las ciudades romanas, las necrópolis se situaban extramuros, junto a las vías que entraban y salían. Los recintos funerarios que se contemplan son de origen romano, pero la mayor parte de las sepulturas hoy visibles son de la época tardorromana y visigota. A la derecha se encuentran los restos del circo, donde se desarrollaban las carreras de los carros tirados por caballos. Este se construyó en la segunda mitad del siglo II después de Cristo. La planicie, situada al norte de la ciudad, era el enclave más idóneo para su ubicación, pero estaba ocupada por una necrópolis de incineración. Esto, sin embargo, no fue impedimento, ya que las excavaciones posteriores han constatado que se destruyeron más de un centenar de sepulturas. El resultado fue un circo donde podían tomar salida 6 carros a la vez para competir en una pista de 400 metros de largo y 74 metros de ancho. Entre los monumentos funerarios desmantelados durante los trabajos de construcción del circo, apareció la estela funeraria de una esclava, Lucunda. La esclava murió a los 16 años de edad. En la cabecera de la estela está la representación escultórica en relieve de la joven, sentada y tañendo una cítara. En el epitafio que aparece dedicado a la difunta se dice que era esclava de Mario Valerio Vitulo e hija de Nigeia. Además, se deduce que estaba casada, pues menciona a sus hijos. También asegura que un tumor es el que se la llevó de esta vida. Las dos grandes estructuras de Segóbriga son su teatro y anfiteatro. El teatro es uno de los más pequeños de España. Sin embargo, pasear por su escenario o por encima, viendo la perspectiva desde lo alto de las gradas, es toda una experiencia. Se inauguró en tiempos de Vespasiano, tal y como se indica en una inscripción monumental que perdura entre las ruinas del teatro. La gradería, con capacidad para 2.000 personas, estaba dividida en 3 partes y se conserva bien. También la llamada orchestra, una planta semicircular formada por 3 escalones. En esto se colocaban las autoridades y los músicos. El escenario era de madera y se sostenía sobre pilares de piedra. A su fondo había una escena monumental con varias columnas y esculturas de mármol con la diosa Roma como protagonista.
En cuanto al anfiteatro, ya su entrada impresiona, pero aún más el hecho de poder pisar la arena e imaginarte, aunque sea someramente, cómo se sentían los gladiadores antes de lo que podrían ser sus últimas horas de vida, y todo ello ante cerca de 5.500 espectadores. Se construyó a la par que el teatro, mide 75 metros de largo y tiene forma elíptica irregular. En este espacio se ofrecían espectáculos con diversos animales, por ello se aprecia un pasillo cubierto que servía de nexo entre las puertas y unía las habitaciones donde se hallaban las fieras destinadas al espectáculo. El graderío también se conserva bastante bien y presenta las habituales divisiones que se establecían según las clases. Los asientos inferiores eran de piedra y los superiores de madera. El foro era de planta cuadrangular con una doble galería porticada por 3 de sus lados, una basílica y un templo. También se aprecian los espacios para las tabernas con funciones comerciales en su fase inicial. En el lado oriental del foro se encontraba la Basílica Civil, en donde se realizaban las grandes operaciones comerciales y donde los magistrados administraban justicia. A su frente se erigió el aula basilical en tiempos de Vespasiano también, para dedicarla a las transacciones comerciales derivadas del lapis specularis. Estaba formada por 3 naves que se sostenían sobre 10 columnas corintias. Por último, decirte que además destacan los restos de la muralla de 1.300 metros de recorrido y construida hacia el año 50 a.C. En cuanto a las termas, por un lado se atisban las termas del teatro, situadas junto a la muralla norte, ocupando un área de 350 metros cuadrados. Por otro lado, frente al foro se hallan las termas monumentales, que se construyeron en el siglo I después de Cristo. Estaban destinadas al baño e higiene, al esparcimiento y los negocios. Fue el conjunto de baños más grande con el que contó la ciudad. Y al lado de este lugar se hallan los restos de la casa del procurador minero.